Hola. No me puse alarma. Me voy a poner una alarma. Porque si no, esto puede dar para rato. ¿No? Esto es acá. Las 22. 22. Ahí estamos. Buenas noches a los que van llegando. Estamos por arrancar esta clase. Uy, qué poquitos que somos. ¿Qué pasó? Buenas noches a Milena, a Sebas, a Tommy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a ustedes en nombre de saludarlos a todos, porque cuando sean las 8 tengo que arrancar porque la clase resultó ser bastante rica en contenidos. Otro like para ti. ¿Cómo están? Sobrellevando la cuarentena, medio repodridos todos. Hoy es una... No llevo encuesta, pero cuando pregunté hoy a la mañana cómo estaban, todos me decían que estaban ya medio hartos de esta cuarentena. Así que me sumo a los que están ya un poco cansados y necesitan ir a estirar las piernas a tomar un poco de aire. Me veo que de a poquito se suma más gente, pero no voy a demorar mucho el ingreso por respeto a los que llegaron temprano y porque nos va a empezar a dar hambre a todos, porque esta clase tiene muchos contenidos. Arrancamos con los organismos del medio acuático, va a estar interesante la clase y necesito el tiempo para desarrollar todas las ideas de la clase de hoy. Así que, como siempre, empiezo con un mini repaso de las cosas que han ocurrido. Ya arranco. Empezamos entonces esta quinta clase teórica de ecología acuática. Las clases se desarrollan como siempre, siguiendo esta historia que nos estamos haciendo para construir la estructura de los ecosistemas acuáticos, repasando sus componentes desde lo más lejano, pero muy influyente, como es la cuenca de drenaje, hasta lo más cercano, inmediato, que vimos las dos últimas clases, variables físicas y variables químicas que estructuran el ambiente interior del ecosistema acuático. Así que es tiempo de ponerle vida a esto, ya que tenemos las condiciones de luz, de temperatura y de nutrientes, oxígeno y demás, que lleguen los seres vivos entonces. Hoy empezamos a estudiar entonces los seres vivos del ambiente acuático. En esta primera parte del curso los vamos a estudiar por sí mismos. No vamos a hacer todavía una relación ecológica de todos ellos, sino que vamos a hacer un poco de autoecología. Cada uno de ellos vamos a ir incorporándolos y aprendiendo un poco más sobre sus características, su funcionamiento, para que cuando lleguemos a la segunda parte del curso a estudiar funcionamiento de los ecosistemas, lo hagamos con conocimiento de causa de cómo son todos los productores, los consumidores y los descomponedores del medio acuático. Así que hay mucho para decir sobre los seres vivos del medio acuático. Ustedes han aprendido mucho sobre seres vivos en todas sus químicas biológicas y en fisiología vegetal,
también en zoología. Todo lo que aprendieron va a ser absolutamente útil y necesario para acelerar el conocimiento de los organismos acuáticos. Y vamos a aprovechar todo eso que saben entonces para aprender a ver sus particularidades. Una de las primeras cosas que tenemos que decir es que en ecología acuática queda un montonazo de nomenclatura especial para los seres vivos. Los organismos acuáticos llamaron la atención de los primeros naturalistas en la historia de la humanidad, y enseguida lo que hicieron fue asociar tipos de organismos, clasificarlos por su hábitat, por su forma de moverse, y esa clasificación, con palabras que a los oídos occidentales o a los oídos por lo menos del castellano nos suenan un poco raras, son muy habituales en ecología acuática, sobre todo algunas de ellas, y por eso arrancamos a ver a los seres vivos en esta gran clasificación de acuerdo a cuál es su principal hábitat y su principal modo de vida en las aguas abiertas. Entonces, vamos a ver a estos grupos, empezando por el plancton. No, este no es el plancton. Este plancton no es el plancton del cual quiero hablar. Quiero hablar de este plancton que vemos acá. El plancton está suspendido en la columna de agua. El plancton no flota ni necesariamente se hunde de un solo movimiento, sino que está suspendido a merced de las corrientes y del movimiento del agua. Pese a que, como vamos a ver, porque acá no se lo ve al plancton, ¿no? Es muy chiquitito el plancton, son organismos de pequeños tamaños. Vamos a acercarnos para verlos un poco con mayor detalle. Ahí está el plancton. Tenemos un microscopio abajo del agua. Fíjense que nuestro campo visual es solamente de 2 milímetros de alto y 3 milímetros de ancho. Estamos viendo organismos entonces muy pequeñitos. Todo eso que está como telón de fondo, como si fuera una sopa de fideos medio de hospital, porque hay bastante poquitos, son las pequeñas algas del plancton. Estas son grandes colonias, a pesar de que son pequeñas, sabemos que estamos observando cosas muy chiquititas, pero dentro de lo que son las algas del plancton son grandes colonias. Y estos que pasan alegremente de un lado para otro, que vemos que hay algunos muy chiquititos y otros más grandes, son los componentes heterótrofos del plancton, porque en el plancton encontramos dos componentes principales, los autótrofos de pequeño tamaño y que viven suspendidos en la masa de agua, el fitoplancton, y los consumidores, pequeños crustáceos, pequeños rotíferos y también pequeñas larvas de peces, como vemos esta pelada por aquí, que conforman el zooplancton. Fitoplancton y zooplancton, entonces todos ellos de pequeño tamaño, y a pesar de que tienen su propia natación, su posición en la columna de agua está mayormente gobernada por el movimiento general de las aguas. Así los vieron en primer lugar los naturalistas de la antigüedad, y por eso este nombre plancton es un nombre muy usado en ecología acuática para caracterizar, para designar a esta comunidad particular de las aguas abiertas. Pero no son los únicos organismos en las aguas abiertas. Además del plancton, también tenemos, y otra vez este, adiós. Además del plancton tenemos también al nécton. Nécton significa nadador. Tommy, te voy a apagar el micrófono. No, hay alguien que lo tiene prendido, escucha ruido de fondo. Hay que avisarte eso. Ok, cómo no. Entonces, les pido por favor que chequeen sus micrófonos y que si alguien está rodeado de familia, de cariño, genial. Ahí creo que ya no está el ruido de fondo. Entonces, retomo. Estábamos hablando de los organismos en la gran masa de aguas libres y viendo esta clasificación con palabras que nos vienen desde los antiguos naturalistas. Mencionamos al plancton, pequeños organismos que están suspendidos en la columna de agua, y ahora estamos hablando del nécton. El nécton son los que nadan tan potentemente que gobiernan su posición y suben, bajan, van para un lado, van para el otro, probablemente buscando alimento, buscando refugio, buscando mejor temperatura o mejores condiciones de luz, pero pueden hacerlo nadando.
En las aguas continentales, fundamentalmente estamos hablando de los peces. Los peces es el nécton de las aguas continentales. En los ecosistemas marinos también tendríamos que incorporar al grupo de nécton a los delfines, a las ballenas, porque también ellos tienen potente natación, que es lo que caracteriza a este grupo. Plancton, nécton, vamos al fondo. En el fondo vive el bentos. El bentos es el conjunto de organismos que, siendo que es la parte profunda y no iluminada de los lagos, allí entonces no tenemos gran comunidad de productores, sino que estamos hablando de mayormente consumidores, organismos heterótrofos, pero si está iluminado podríamos también ahí encontrar distintos grupos de productores. Estos organismos se aprovechan de toda la materia orgánica que está cayendo desde arriba, así que la mayoría son detritívoros. Pero también entre ellos hay productores, hay algunos herbívoros. ¿Qué es lo que tenemos acá? Muchos gusanos del grupo de los anélidos, algunos crustáceos como este camarón, ninfas y larvas de insectos, que probablemente su adulto alado sea aéreo, pero los estadios primeros de la vida son acuáticos. Aquí tenemos una de ellas comiéndose a una masa de algas. Y también algunos peces como los bagres o como este lenguado que está acá bien escondidito, mimetizado con el fondo. Todos ellos son fauna del fondo de los lagos, fauna del bentos. Por supuesto que en los ecosistemas marinos, a los cuales a veces recurro también para mostrar ejemplos o demás, también tenemos que hablar del bentos. Y aquí tenemos entonces plancton bentos, el neuston, la cuarta comunidad de esta clasificación. El neuston es el conjunto de organismos que vive sobre las aguas. Y se aprovecha entonces de la tensión superficial. Recuerdan ustedes que la cohesión molecular en el agua hace que la capa superior sea como una membrana, tiene tensión y por lo tanto puede soportar cierto peso, más bien cierta presión por unidad de, es decir, peso por unidad de superficie, cierta presión. Y por eso algunas plantas aprovechan para estar en esa fantástica posición, bien iluminada y con las raíces del agua, de manera de poder absorber entonces agua y nutrientes presentes en este medio. Voy a espiar aquí. Guillermina, me parece que silencio el audio. Ok. Por supuesto que esta clase de la mañana resultó ser un poco larga, extensa, así que voy a hacer algunos intervalos para que puedan hacer preguntas o que se me piden repetir alguna idea que no quedó demasiado clara. Y mientras tanto voy avanzando ligerito porque si no, no nos va a entrar todo lo que tenemos que aprender hoy de las algas del fitoplancton. Estábamos hablando entonces de esta comunidad que vive sobre la superficie del agua y veíamos en general plantas como estos hermosos irupés, estos repollitos de agua, estas lentejas que como está sacada la foto podemos ver que las hojas están sobre la superficie y de hecho la alteran bastante y las raíces están inmersas dentro de la masa de agua, absorbiendo entonces y aprovechando la máxima iluminación posible. Algunos animalitos también se animan a vivir sobre la tensión superficial. Vean a este patinador o zapatero, un díptero evidentemente, con sus patitas apoyadas sobre la tensión superficial, tan pequeño, tan livianito que no la rompe. A veces las plantas acuáticas proliferan en gran cantidad, invaden completamente la superficie de los cuerpos de agua. Esto es bastante frecuente que ocurra en los embalses de las zonas tropicales y son empujados por el viento. Los ecólogos acuáticos entonces a veces dejan de llamarlo neuston y entonces lo llaman pleuston a este conjunto del neuston que es empujado por el viento. En verdad la nomenclatura en los organismos acuáticos es casi infinita. Y hay alguna que se usa más y otra que se usa menos. La última comunidad que agrego es la del plocon, que son organismos que han crecido sobre el fondo, pero que en algún momento cambia su densidad, se desprenden y pasan a flotar, a estar en superficie. Seguramente que conocen ustedes esos acúmulos algales de gran tamaño y aspecto bastante desagradable. Eso podría ser parte de la comunidad del plocon.
Entonces, esta clasificación que vemos en este gráfico, fitoplancton y zooplancton suspendido en la columna de agua, ya vamos a ver cuáles son los factores que inciden y cómo hacen para arreglársela aquí en la columna de agua. Plancton entonces, nécton, los peces, nuestros protagonistas de los ambientes acuáticos, todos los organismos aquí del fondo, unos cuantos oligoquetos serán estos, anélidos y unos moluscos formando el bentos, y el neuston aquí en superficie. Esto es lo que hace a las aguas abiertas, zona limnética, zona pelágica, pero tendríamos que agregar también lo que es el hábitat litoral. El hábitat litoral mucho más rico, más diverso, más influido por la acción del entorno, y con también entonces su particular comunidad, en donde destacamos a las grandes plantas y también a una de las comunidades que hace a la clase de hoy, el de las algas pegadas y creciendo sobre las superficies, llamada, como dice aquí, perifitón. Muy bien. Entonces, hecha esta primera gran presentación de todos los conjuntos de organismos acuáticos clasificados así, con estos nombres que vienen de antes, pero se siguen usando, empezamos a hacer una mirada un poco más productivista, más ecológica de los organismos acuáticos y arrancamos entonces a caracterizar a los productores. Dentro de los productores tenemos que ver dos grandes grupos. Uno de ellos son las algas. Algas es una palabra que no tiene una definición exacta. Es una palabra que se usa muchísimo en ecología acuática, 2x3. Todos los profesores y los libros de ecología acuática, 2x3 dicen alga, porque son ubicuos, presentes y sostienen gran parte de la producción primaria de los ambientes acuáticos, pero como grupo es bastante difícil de definir. Vean ustedes en estas imágenes cuán variado es el mundo de las algas. Tenemos algas así de pequeñas, unicelulares, y dentro de los organismos de los que son tipos celulares, hay algas en el grupo de los eucariotas, pero también hay algas procariotas. A su vez, así como hay algas unicelulares, como estas que estamos viendo aquí, estas eugenitas, también hay algas que son grandes y multicelulares, como estos cachillullos de esta foto. Y por otro lado, también hay algunas algas que viven planctónicamente, no platónicamente, sino planctónicamente, boyando en la masa de agua, y hay otras que crecen sobre superficies, que crecen atacheadas, es la palabra que más me sale, que crecen adheridas a superficies. Todo esto engloba la palabra algas. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son productores, fotosintetizadores del medio acuático. Como ven, un conjunto bastante generoso, una palabra que en términos sistemáticos no tiene un reconocimiento, pero sí en términos prácticos del uso en la ecología acuática. Y además de las algas, hay otro conjunto de productores que son las plantas espermatófitas, plantas de mayor tamaño, plantas del reino Plantae, que también tiene otras que ahora resulta que son algas, y que en ecología acuática suelen denominarse con el nombre de macrófitas. Macrófitas como las que vemos aquí en estas fotos, totoras, plantas sumergidas como estas balisnerias o algunas flotantes como estos camalotes. Así que algas y macrófitas son los productores del medio acuático. La clase de hoy va a estar mayormente destinada a las algas del fitoplancton y vamos a terminar también hablando de las algas que crecen sobre superficies, las algas del perifitón. Dejamos a las macrófitas para un par de clases más adelante. Arranquemos entonces con el estudio del fitoplancton. Plancton, porque su posición en la columna de agua es de aguas medias y porque pese a su posible estrategia para ponerse más arriba o más abajo, los movimientos del agua tipo corrientes o olas son los que finalmente gobiernan su posición exacta
en la columna de agua. Y fito, no exactamente planta, pero sí productor, la parte de los productores del plancton. Bueno, los destacamos porque es el principal grupo de productores de las aguas abiertas. Su tamaño es muy pequeñito. De hecho, son organismos unicelulares. Su funcionamiento es unicelular. Aquí no hay gran división de tejidos ni de funciones, salvo algunas excepciones que vamos a ir viendo. Pero aquí tenemos en la foto un ejemplo de un alga del fitoplancton. Esta es una célula de un alga del tipo de las diatomeas, del género Navicula, creo que es este. Vean ustedes el pequeño tamaño, micrones, es decir, esto no se ve al ojo desnudo, tampoco se ve con una lupa, por más que sea muy potente, apenas se vería un puntito. Y con el microscopio tenemos que hacer un buen esfuerzo de aumento para poder ver a un organismo que en este diámetro o en esta longitud estaría teniendo unos 60 micrones más o menos. Algunos, como esa que veíamos recién, viven como células independientes y otras forman distintos tipos de colonias. Por ejemplo, aquí tenemos otro género de algas del fitoplancton, en este caso Asterionella, y estas son distintas células que han quedado hermanadas después de la división celular y forman una pequeña colonia de forma estrellada. Aquí tenemos otra más pequeñita, otra colonia de 4 células hermanas. Aquí tenemos una colonia de muchas células, porque cada uno de estos redondelitos es una célula independiente de colonias que en este caso forman largos filamentos, son colonias filamentosas. Y aquí finalmente unas colonias globosas, muy bonitas, en donde se ve que las células individuales comparten una matriz de mucílago que las hace funcionar entonces como colonia de unicelulares. Bueno, ¿cómo trabajan? ¿De qué viven estas células del fitoplancton? Son autótrofos. Fotosintetizan, es decir, que toman energía de la luz solar para reducir al dióxido de carbono con el agua como dador de electrones. Esto gracias a que su pigmento principal es la clorofila, y estas algas del fitoplancton entonces fotosintetizan de manera como algas, células libres en la columna de agua. El principal pigmento es la clorofilas de tipo A, B y C, es decir, que con ese conjunto de antenas se capta una parte bastante rica del espectro electromagnético, pero además las algas son muy abundantes en otro tipo de pigmentos. Vean ustedes que hay carotenos, hay ficoeritrinas, la ficocianina, de estas algas tan particulares que son las procariontas. Todo esto, vean ustedes cómo entonces se aprovecha al máximo el espectro de radiación dentro de la masa de agua, siendo que la cantidad de fotones dentro de la masa de agua es mucho menor que la que se dispone sobre la superficie, en la atmósfera. La dispersión de los organismos del fitoplancton es muy rápida y fácil entre distintos cuerpos de agua. Y están distribuidas, sobre todo cuando nosotros hablamos de grandes grupos o de géneros, están distribuidas más o menos alrededor del globo. En general en franjas latitudinales, las más típicas de zonas cálidas, de zonas frías, pero como rápidamente se dispersan por la diáspora que viaja, ya sea en los ríos, en las semillas que flotan en el agua, o los pájaros que en sus patitas mojadas cargan con células del fitoplancton, esto hace que se repiquen las células en los distintos cuerpos de agua y tengan una distribución bastante grande en lo regional. Se habla de que el fitoplancton, las especies en general son cosmopolitas, pese a que hay algunos endemismos propios de algunos cuerpos de agua. Pero si no, muchos géneros tienen distribución muy amplia. Y si se acuerdan ustedes, las palabras holo o los prefijos holo y mero ya los habíamos usado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tipos de mezcla en
los eventos de mezcla cuando se rompe la estratificación térmica, y habíamos hablado de lagos holomícticos y meromícticos, y habíamos dicho los holo se mezclan en su totalidad, porque holo quiere decir todo, completo, quiere decir el prefijo holo. Mero quiere decir parcial. También entonces dentro del plancton, y especialmente dentro del fitoplancton, del zooplancton también se dice, encontramos especies holoplanctónicas, es decir, que están presentes en el plancton, en el agua, en la columna de agua, durante todo el año, ese es el holoplancton, y hay otros que clasificamos como meroplancton porque están presentes durante una parte del año, no necesariamente durante todo el año, y el resto lo pasan como estructura de resistencia en el fondo o en la zona litoral. ¿Cuál es la importancia ecológica? Porque nosotros destacamos tremendamente al fitoplancton en los ecosistemas acuáticos, porque son la base de la red trófica pelágica. Es decir, son los productores, son los que fabrican los hidratos de carbono sobre los cuales van a vivir herbívoros y carnívoros y perdón, también detritívoros. Es decir, que sostienen con su producción a toda la red trófica. Se me gasta la garganta. Y otra importancia que le damos nosotros, no solamente en su aspecto ecológico, sino también en su aspecto ambiental, es la relación entre cantidad de nutrientes, biomasa del fitoplancton y transparencia del agua. Relación que ustedes ya saben, porque ustedes mismos la descubrieron cuando en el trabajo práctico 3 hicieron las relaciones entre las distintas variables ambientales y encontraron estas dos relaciones justamente que están repetidas aquí. La relación entre el nutriente limitante, en el eje X, el fósforo en este caso, y la cantidad de clorofila en el agua como indicador de la biomasa algal. Esta relación directa, más nutrientes, más biomasa algal, tan conocida y tan importante para la caracterización de los ecosistemas acuáticos, y esta otra relación inversa, entre la cantidad de clorofila en este eje y la transparencia del agua en este otro, medido a través de la lectura del disco de Secchi. Relación inversa, porque mientras más biomasa algal, menos transparente es el agua. Más partículas en suspensión que absorben, dispersan la luz, y por lo tanto el agua es más turbia. Hablemos un poco ahora entonces de cómo se cuantifica el fitoplancton. Cuantificar el fitoplancton no es fácil. Es, por supuesto, fundamental, porque si yo quiero hablar de la producción o de el potencial productivo a través de la biomasa, tengo que tener una cuantificación del plancton. Además, me puede interesar saber qué componentes tiene ese fitoplancton y entonces tengo que poder identificar a las distintas especies. ¿Cómo hago para cuantificar el fitoplancton? Bueno, hay tres grandes aspectos, por no decir problemas, que tenemos que tener en cuenta. Uno, como vemos en esta fotografía de fondo tan bonita, que es una imagen satelital del plancton en una zona, en un lago de Suecia, si mal no recuerdo, vemos que el plancton no se distribuye de manera homogénea. Hay que lidiar con la heterogeneidad. El hecho de que esté arrastrado por las corrientes, por las olas, por el viento, hace que se distribuya de manera heterogénea y por lo tanto cuando se plantea un muestreo para conocer el plancton de un cuerpo de agua, tengo que tener alguna estrategia de distribuir distintos muestreos o de encontrar un punto bien característico, que suele ser el medio del lago o estar sobre la zona más profunda, para poder hacer un muestreo representativo. Otra característica, otra propiedad que tenemos que tener en cuenta del plancton es que la cantidad de individuos presente en la masa de agua, a pesar de que son la base de productores y pueden otorgarle el color verde a las aguas más cargadas de nutrientes, es que la densidad de células es muy baja en el agua. Por lo cual, para colectar una cantidad grande de individuos, tenemos que hacernos de un gran volumen de agua. Y finalmente,
Otra complicación para el muestreo es que los organismos son muy, muy pequeñitos. Estamos hablando de organismos, como decíamos, de tamaños de micrones. Cuando veíamos las células de las primeras fotos con las cuales yo les presenté a distintos ejemplos, veíamos que 10 micrones, 50 micrones, 60 micrones eran tamaños habituales. En lo que hace a la totalidad de organismos del plancton, ya sea fitoplancton, zooplancton o bacterias también presentes en el plancton, los ecólogos acuáticos suelen usar una clasificación por tamaños, que se las dejo aquí. Esto está medido en micrones, y tenemos al picoplancton de 0,2 a 2, al nanoplancton de 2 a 20, al microplancton de 20 a 200, más de 200 macroplancton y menos de 0,2 femtoplancton, cosas chiquititísimas. El fitoplancton más o menos anda en este espectro de tamaño. Tenemos células tan pequeñitas como 0,2 de diámetro, chiquitita, y otras suficientemente grandes como para llegar a los 0,2 milímetros. ¡Wow! Esto seguramente es una colonia. Y muestrear organismos tan pequeñitos no es fácil. Puedo intentarlo con una red. Y con una red tengo la facilidad de pasar un gran volumen de agua y concentrarlo rápidamente para llevarme un volumen de muestra pequeño que contiene a todas las células que estaban en ese volumen grande que colé. El problema con muestrar fitoplancton con redes es que los poros de las redes, incluso los más pequeños, dejan pasar a los organismos más pequeñitos. Uy, ataqué al revés. No lo hice. La red estaría trabajando en esta parte del espectro, acá. No hay redes tan chiquititas como para captar a todos los organismos del fitoplancton. De hecho, si uso una red para muestrear fitoplancton, estoy diciendo capturé el fitoplancton de red. Y sé que a todos los organismos más pequeñitos los perdí, los dejé en el agua y no los voy a poder estudiar. Pero el fitoplancton de red tiene su importancia, así que puede ser útil muestrear fitoplancton con red. A veces hay que colar tanta agua, sobre todo en los grandes lagos oligotróficos o en el océano incluso, tan volumen de agua, que hay que usar redes enormes. Vean ustedes aquí este aparejo que tiene este barco oceanográfico, pese a que no está en el océano, está en un lago, operando estas redes enormes para pasar litros y litros de agua y concentrar una muestra pequeña que igual contenga a todas las algas que estaban presentes en ese volumen que se coló. A veces directamente se usan bombas, es decir, se activa mecánicamente el paso de agua del lago a través de un filtro para retener a los organismos que contiene, siendo que cuantifico con el funcionamiento de la bomba cuántos litros pasaron por ese sedazo. Ok, eso es lo que hace al filtrado. Pero como decíamos, si yo no me quiero perder a los organismos pequeñitos, entonces no puedo usar un filtro, porque se me escapan, sino que tengo que muestrar a volumen. Y eso lo hago entonces con una botella. Algo parecido a lo que estamos viendo allí, que tiene una tapa que permite encerrar un volumen de agua, y entonces me lo llevo, y ese volumen de agua puedo hacerle el estudio completo de todas las células que contiene, para finalmente llegar al número de células por litro, que es una de las formas de cuantificar densidad del fitoplancton. Si yo no cuantifico densidad, número de células por litro, puedo inferir biomasa, como ustedes ya saben, porque conocieron a la variable concentración de clorofila por metro cúbico, como un indicador de la biomasa algal. Para eso entonces tengo que usar una retención, es decir, una extracción de clorofila de un volumen conocido y luego pasarlo por el espectrofotómetro, esa cubetita pasaría por el espectrofotómetro, o por un fluorímetro, porque siendo que la clorofila fluoresce, es decir, devuelve la energía absorbida, parte de la energía absorbida, como luz cuando los electrones vuelven a su posición de descanso, entonces puedo cuantificar, ya sea por espectrofotometría o por fluorimetría, la cantidad de clorofila presente como estimador de biomasa algal.
clorofila como estimulador de biomasa algal no es un indicador perfecto. Es bastante bueno, pero no es perfecto, porque distintas especies de alga tienen distinta cantidad de clorofila en cada una de las células. Muchas gracias, Juan. Me avisa que queda menos de un minuto, así que hacemos como siempre. Se corta y retomamos pinchando el mismo link para encontrarnos lo antes posible. Yo mientras sigo aquí, a ver si logro terminar el muestreo.